Como todos ustedes saben, recientemente COFEPRIS se abocó a cerrar una multitud de clínicas estéticas, especialmente en el norte del país. Y esto se hizo porque presentaban precisamente una cédula de maestría en cirugía estética, que no es precisamente el requisito para hacer cirugía estética. Está establecido que el requisito es que tengan la especialidad. Después de haber hecho un año de cirugía general, hacen 3 o 4 años de cirugía plástica y reconstructiva. Y estas personas de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo un curso en línea durante varias semanas. La universidad, como entidad académica reconocida, extendió un título, ¿no?, que Profesiones hizo efectivo y expidió entonces la cédula de maestría, no dice de cirugía, sino de maestría en cirugía estética. Y por eso lo cerraron. Esto, por razones que yo desconozco, involucraron al Consejo de Salubridad General como autoridad sanitaria, aparentemente porque se dice que el Consejo expidió una orden prohibiéndoles el ejercicio profesional, lo cual es absolutamente falso. Y ahorita en los juzgados hay alrededor de 300 o 400 demandas contra la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, hasta contra el Presidente de la República. Así están manejadas estos. Y hay un despacho de abogados que tiene 400 solicitudes. Es decir, que hay un buen número de cirujanos que, de gente que hace cirugía estética, y realmente es un problema legal, porque esto no puede seguir así. Y yo sí creo que tenemos desde el punto de vista académico, fortalecer lo que es realmente el entrenamiento del cirujano plástico y reconstructivo, no nada más hacerlo a través de cursos en línea, como está hecho. De Profesiones, la Dirección General de Enseñanza y Calidad de la Secretaría y el CONASEM, por este problema de los cirujanos estéticos de 2 universidades, Tamaulipas y Veracruz, que generan maestros de cirugía estética, maestrías en línea, y demandan una cédula de especialista. Por lo pronto, Profesiones ya no está otorgando cédulas de especialista. No es fácil resolver este problema porque los estados son autónomos para el REBOE, la autorización a que las universidades estatales puedan desarrollar o ofrecer cursos universitarios. Y algunos estados son autónomos para emitir también cédulas de profesiones. Afortunadamente no son estos los estados, tienen que ir a nivel central. Sin embargo, sí es correcto, se organizaron como colegio y están demandando la idoneidad por el CONASEM para poder certificarse entre ellos. Y nos tienen demandados, como dice, inclusive al CONASEM, como colegio de cirujanos estéticos ellos se llaman de maestría en cirugía estética. Entonces, afortunadamente COFEPRIS está cerrando todas estas entidades, están pululando por todo el país, ¿no? Porque pues, hay un mercado muy grande y es un engaño que estas gentes estén ejerciendo una especialidad que no tienen. El único organismo facultado para certificar este tipo es el Consejo de Certificación de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que tiene los 1.500 y pico de especialistas reconocidos en el país. El resto no pueden ejercer esta especialidad. La Ley General de Salud está muy claramente especificado cómo debe ser. Sin embargo, no encontramos una manera legal de detener este problema. La última reunión que tuvimos, que fue el 20 de enero, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y nosotros, se va a hacer un intento de convencer a las universidades de eliminar la palabra cirugía de su maestría. Se diga maestría en estética. No lo que se puede, pero va a ser un primer intento de hablar con las universidades para que la SEP les pueda dar la cédula. Lo van a condicionar a que no diga cirugía, que diga maestría en estética y que hagan lo que quieran, que pongan botox y hagan pero no puedan hacer cirugías, ¿no? Es un buen intento, creo que es un poco ingenuo, no van a aceptar las universidades. Y estamos demandados ya en segunda instancia, ya
interpuesto un recurso de revisión a la negativa de idoneidad, y la verdad, en la última reunión nos encontramos un poco, no digo indefensos, pero con pocas alternativas de evitar que esto siga ocurriendo. Se sigan formando cirujanos, maestros en cirugía estética con la cédula estatal, y que abran consultores por todos lados. Porque el PRI está ateniéndose a la ley de salud, donde dice que solo el cirujano plástico con certificado del Consejo y cédula profesional puede ejercer esta actividad, y está cerrando estos gabinetes, pero hay demasiados gabinetes, crecen demasiado. Entonces, sí es un grave problema ético del ejercicio de la cirugía plástica en el país. Y el problema es que está desbordado por la enorme demanda que hay. Entonces, ahí se combinan varios de los factores que la doctora puso en su presentación: enorme demanda social, un grupo no ético de médicos que, sin ser cirujanos, porque como dice el doctor, son cursos en línea, ningún cirujano que conozcamos aprende en línea nada, pero bueno, y empieza a haber muertes. El problema es que empieza a haber muertes por procedimientos que, claro, en la demanda pues no tienen ninguna posibilidad de defensa del médico. Sí son médicos generales, que no hacen especialidad, y que se van por esas maestrías patito, ellos llaman maestrías patito, y al final intentan, o lo hacen, ejercer la cirugía plástica. Entonces, hay un grave problema de regulación, de supervisión por la autoridad sanitaria. No tiene capacidad para supervisar todo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en este campo, y los recursos legales que el país les da a las universidades estatales en particular, pues también limita muy poco, hace muy pobre la posibilidad de... A nosotros nos dicen no podemos revertir ningún REBOE. Una vez se autoriza un REBOE, que es la autorización para hacer pruebas, ya no se puede quitar. Entonces, no se puede. Y una vez que es una cédula tampoco se puede revertir. Entonces, pues no vamos a dar cédulas. ¿Y qué está pasando? Pues cientos de demandas, ¿no? Cientos de demandas de amparo contra las decisiones de tanto de dirección de profesiones que ya no están otorgando cédulas, contra nosotros que no queremos certificarlos, y contra la Secretaría porque dicen que ellos son los culpables. Afortunadamente ellos tienen más demandas que nosotros, pero estamos todos metidos en un grave problema del ejercicio de la profesión en el área de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y creo que entra muy claramente dentro de este problema ético del lado del médico, ¿no? Del lado del médico. Un problema muy complejo para lograr su control. Sobre todo porque se involucra la parte económica, y esto pues, es un atractivo importantísimo para los cirujanos que se disponen a hacerlo. En el área oftalmológica tenemos también un problema semejante, y es la cirugía refractiva. El deseo de los pacientes que usan lentes por dejar de hacerlo es amplísima, y esto pues desbordó en un momento dado este procedimiento, y cayó en manos de personas que no tenían la capacitación necesaria, la información indispensable para llevar a cabo estos procedimientos, incluso no tenían la tecnología suficiente, y empleaban procedimientos que no eran los más recomendados, provocando complicaciones y provocando problemas de recuperación muy severos. Entonces, aquí depende mucho, siento yo, del cirujano, de la ética del cirujano, el aceptar o no llevar a cabo un procedimiento que no es del todo indispensable en algunos pacientes, y saber las complicaciones que puede provocar con sus procedimientos. Yo quisiera concentrarme más bien en el hecho de qué hace un médico perfectamente certificado en casos en que se le llegan a presentar. Mi experiencia en CONAMED es que la cirugía plástica y reconstructiva y la ortopedia eran las dos especialidades que son motivo de queja con más frecuencia, seguidas en tercer lugar por ginecobstetricia. Y la causa en el caso de la cirugía plástica era el hecho de que los resultados no eran los que se habían previsto. ¿Y esto por qué? Y ahí es donde empieza ya la responsabilidad del cirujano. Esto porque el cirujano
no se compromete a resultados, o más bien se compromete a resultados que no va a poder lograr. Y entonces el paciente pues dice, a mí me engañaron. Muchas de estas cosas se solucionarían si los cirujanos fueran suficientemente éticos para decir, bueno, yo puedo hacer hasta aquí, pero no todo lo que se nos pone en fotografías lo puedo lograr, y menos con usted precisamente, ¿no? Entonces yo creo que esa era la principal causa, y que desde luego pues es una de las especialidades que está obligada a resultados. Un gastroenterólogo, un cardiólogo no están obligados a un resultado exacto, pero un cirujano plástico que ofrece resultados, pues está obligado a lo mismo. Yo quisiera hacer dos comentarios en dos aspectos. Uno, cómo ha cambiado la función social y el rol social del médico. Y dos, el concepto de belleza. Son dos cosas que podríamos un poquito encuadrar la discusión. Yo creo que el rol social del médico ha ido cambiando, y ya no es fundamentalmente la persona que está entrenada para aliviar el sufrimiento, para aliviar enfermedades, etcétera, sino que ahora es una persona que ofrece valores y ofrece cosas a la sociedad. El cirujano plástico ofrece belleza, los cirujanos, los médicos que dedican al deporte, pues ofrecen una gran capacidad para que uno se desarrolle. Ya decía, los oftalmólogos pues tampoco están dando, los mismos psiquiatras ahorita ya no nos están pidiendo más la atención, sino que tengan mejor memoria, mejor concentración, una serie de cosas. O sea, yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? O sea, el rol del médico ha ido cambiando, tiene una demanda distinta, y eso nos hace cambiar un poco el parámetro de cirugía plástica, lo menos, ¿no? Ahora, el otro aspecto que quisiera comentar es el concepto de belleza. A mí siempre me ha gustado mucho el concepto, claro, muy romántico, que tenía de belleza los griegos, que era la virtus, una gente bella, era un hombre o una mujer virtuosa. Hay dos anécdotas importantes. Uno, Sócrates, siempre fue muy mal visto porque era muy feo, y nunca fue bien aceptado, a cambio de Platón, que era de las espaldas anchas, ¿no? Era luchador, tenía muy buena visión, ¿no? Entonces es una cosa muy importante. Y después está una anécdota que yo creo que es muy interesante de Freinet. Freinet era la modelo de Praxiteles y sirvió de modelo para varios Venus, y esta mujer fue juzgada por impiedad, en el sentido de que se había comparado con Afrodita y que esto era muy grave. Y recordando que fue el mismo acusación que hicieron con Sócrates también, que lo acusaron de impiedad y por eso lo condenaron a muerte, ¿no? Entonces hubo un famoso orador que comenzó a discutir con el jurado y se dio cuenta que no los podía convencer. Entonces mandó llamar a Freinet con la túnica, le quitó la túnica y dijo: ¿ustedes piensan que con este cuerpo y con esta belleza esta mujer puede ser mala, puede ser una mujer virtuosa? Eso de un inicio. Posteriormente, lo del dilema ético de las dos cosas, de la selección entre dos cosas que no son buenas. Yo me las sabía, no malas, sino que no eran buenas. Tenemos entre el deseo, el logro y lo que es enfermedad y belleza. Todo empezó como por enfermedades, y cuando es por una enfermedad, el restablecer, que es la cirugía reconstructiva por el daño provocado por una enfermedad, creo que es válido. En el momento en que vieron los resultados de la cirugía reconstructiva, empezaron a hacer también la cirugía entonces estética. Creo que las especialidades, por ejemplo, debería llamarse cirugía reconstructiva y estética, no estética y reconstructiva, ya que lo primero hubiera sido la reconstrucción como tal. Y una de las bases que en los consentimientos informados debería de haber sería un estudio, a mi gusto, psicológico, de que la persona, el por qué está deseando esto o a qué se debe, y nunca se hace un estudio psicológico de la persona anteriormente.
Entonces esa sería una cuestión de a lo mejor verificar si en los estudios que se hace de cirugía no valdría la pena incluir algunos estudios psicológicos o algún entrenamiento psicológico que permitiera al médico tomar una decisión más apegada a una realidad o más ética en función de la enfermedad o patología que presenta la persona, que la hace ir hacia una cirugía estética. El problema legal yo creo que también viene de los consentimientos informados, que no va por escrito todas las complicaciones. El médico no le explica por escrito todo lo que sí le puede pasar, simplemente una cicatriz queloide, que no va a depender del médico muchas veces, sino es la forma del paciente, es una cicatrización que le puede dar en la torre de la cirugía plástica como tal. A nivel de lo de las cédulas de especialidad que se mencionó, yo creo que los médicos estamos fuera de un problema, o sea, estamos en un problema legal siempre. Una cédula de maestría pesa más legalmente que una cédula de especialista, y las maestrías se pueden hacer en 1 o 2 años y tienen reconocimiento universitario, reconocimiento de la secretaría, y legalmente es más un maestro que un especialista, y el especialista tardó 4 años con entrenamiento, con estudios, y logró hacer muchas cosas. Entonces tenemos un problema legal en las áreas médicas contra nosotros. Un subespecialista tendría que ser un doctorado, y se le sigue considerando un subespecialista, y es más todavía un maestro, un subespecialista en medicina. Entonces, no sé qué se tenga que hacer legalmente para conjuntar y que entonces la medicina pueda tener un valor acorde a la cantidad de estudios, de práctica, de procesos que hace, de tesis, para poderlo llegar a cabo. Nombraban cirugía plástica, pero en geriatría también no sería el problema. O sea, la Universidad de Morelos, la de Puebla y la de Tamaulipas hacen maestrías en geriatría, hacen 1 año, a los sábados, teórico, y les dan su cédula de maestría en geriatría. Okay. Y además pusieron su colegio de geriatría, obviamente cambiando las cosas, perdón, su consejo de geriatría estatal. No se supone que lleguen a conocer a pedir la idoneidad del colegio como tal, y que es patito un consejo como tal. Entonces creo que la base está en que estamos separados, ¿no?, de la parte especialidad contra maestría, subespecialidad contra doctorado, la valía legal que eso representa en otros lados, y aquí no se hay, hablando de los aspectos psicológicos de los pacientes, un síndrome que Carlos Campillo debe conocer muy bien, el síndrome de Munchausen, la gente que se opera y se opera y se opera y se opera. Yo creo que esto debe de llegar con el cirujano plástico, y ahí es un problema ético del cirujano plástico. Los internistas, por ejemplo, perdemos pacientes. Yo he perdido pacientes por no prescribir algo para desparasitar. Es una costumbre que quedó y que yo me niego terminantemente. Pierdo un paciente, pero pierdo un poquito. Una consulta. En cambio, un cirujano plástico pues pierde 1 o 2 o 3 cirugías. Va a ser muy difícil que entren realmente en este aspecto. Pero déjenme regresar a los problemas legales que aquí se mencionaron. Yo no pienso que una cédula de maestría supere a una cédula de especialista en cuanto a lo que está descrito ahora en la ley. Y pienso que cada día se fortalece la posición de los consejos con los cambios a la Ley General de Salud de septiembre de 2011, en donde solo los consejos de especialidades médicas pueden certificar a los médicos especialistas, y que a diferencia de la cédula, que una vez que uno la obtiene es para toda la vida, los consejos examinan cada 5 años y dan la certificación quinquenal. Pero esta modificación no fue gratis. Esta modificación a la ley requirió de 2 años de cabildeo entre CONASEM y el Poder Legislativo. Primero, sí, no hay preocupación entre diferenciar entre cédula de especialidad y de maestría y doctorado. Las cédulas de maestría y doctorado le facultan al individuo para ejercer la docencia y la investigación, pero no la asistencia. La Ley General de Salud, al único que faculta para hacer asistencia médica y quirúrgica es al médico especialista, de tal manera que no debe haber controversia. Las células de maestría y doctorado están dirigidas a docencia e investigación.
pero no asistencia. Ningún maestro en X cosa puede atender un paciente, no está legalmente facultado para eso. ¿Por qué se genera este problema actual? Porque para que en la reforma de 2011 pide que la Dirección de Profesiones solicite opinión al CONASEM para emitir una cédula de especialista. En el pasado, antes de 2011, se emitía la cédula y después se iba por su certificado. Ahora tienen que estar certificados para que puedan pedir la cédula de especialistas. Entonces, como nos hemos negado a aceptar la existencia de estos colegios, y no le damos idoneidad, y no los certificamos, entonces no pueden ir por su cédula. Entonces llegan a profesiones, pues dicen, pues mientras no certifique un consejo, ustedes no pueden pedir cédula. Entonces, como está atorado ahí el asunto, aunque han ido al consejo de salubridad a pelearse, realmente han revertido todo contra los consejos de especialidad, porque los consejos no pueden emitir una cédula primero si no son médicos especialistas. Ya no voy a detenerme qué consiste una especialidad en cirugía plástica, ya lo comentaron. Y segundo, que hayan aprobado el examen de certificación del consejo y que lleven a profesiones su certificado de médico especialista. Entonces, están rebotando todo aquel individuo. Inclusive tenemos conocimiento de la maestría en geriatría de Puebla, también la analizamos en nuestras reuniones, no tienen ninguna posibilidad de ejercerla legalmente, la ejercen ilegalmente. Entonces ponemos que están incumpliendo con la Ley General de Salud al no estar certificados. Ahora, ¿cuál es el fondo atrás de todo esto? El fondo atrás de todo esto es la salida falsa que tienen todos los que reprueban el examen del ENARM. Lo presentan 40,000 muchachos y solo 7,500 tienen especialidad, y los demás pues son fácil alimento, estas universidades patito, que en un año es una maestría para que ejerzan la medicina. Es un problema legal sin duda, pero no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Entonces cada año hay 20 y tantos mil muchachos sin especialidad que buscan por todo el país donde hay un programa en donde pueden aprender, y hay maestrías en geriatría, maestrías en cirugía estética, pero son todas maestrías, no son especialidades. Entonces están por fuera de la reglamentación de la Ley General de Salud y no pueden ejercer legalmente la medicina. COFEPRIS, como autoridad sanitaria, está facultada para cerrar todos esos consultorios. Si no, la ley dice que debe presentarse en su consultorio el certificado vigente del Consejo de Certificación y la cédula de médico especialista. Ahora no hay cédula si no hay certificado. Entonces es lo que ha hecho una boom de las demandas, porque yo quiero mi cédula, ¿sí? Más que no tienes tu certificado. Ese es el problema actualmente. Entonces hay cientos de demandas de amparo. ¿Qué hace falta? La mitad de la ecuación es lo que estamos haciendo, la parte médica y la parte legal de autoridad sanitaria. Pero falta que la comunidad, la sociedad, esté enterada de que para que lo atiendan de un problema particular, inclusive cirugía plástica, se requiere un médico especialista certificado. Este fenómeno ocurrió en Estados Unidos en los 70s, y lo que hicieron fue dar una información a toda la sociedad de que solamente el médico especialista certificado puede atenderlo, ¿verdad? Entonces nos falta la mitad de la ecuación. Hubo una campaña de información a la sociedad masivamente de que solo los médicos especialistas pueden atenderlo si están certificados. Entonces falta la mitad, que la población nos apoye en ese sentido. Entonces estamos en un proceso que va a tomar muchos años terminar todavía. Va a tomar muchos años terminarlo, pero entra mucho en esta parte de, pues es el problema ético del ejercicio de la medicina, en realidad.